un problema que en algún momento llegó a un acuerdo, por más de que haya tardado tiempo. Y después la Corte Suprema homologa lo que hizo el ese gobierno acuerdo. fue decir, no, nosotros no queremos romper nada, queremos ir por la vía legal que nos queda para tratar de dar vuelta para atrás esta cuestión. Ahora Martín nos va a dar los detalles de esa cuestión legalmente cómo queda, pero también es interesante ver con Estela Garnica que nos cuente ¿cómo fue la trastienda de esta toma de decisión? Porque, Estela, nos fuimos al fin de semana de Navidad con la idea de que hoy se prendía fuego el país completo y la verdad que la medida del gobierno terminó, a ver, poniéndole un poquito de paño frío. Hasta Patricia Bullrich salió a decir, ya está, no vamos a denunciar nada porque ya ganamos. ¿Cuál es la data que tenés vos de adentro del gobierno de cómo se dio esta especie de marcha atrás por parte de la Casa Rosada? Bueno, lo que se dijo hoy en Casa Rosada es que el presidente Alberto Fernández, después de decidir con los gobernadores del PJ, bajo presión del kirchnerismo, para que le indicaban al presidente no acatar el fallo de la Corte, el presidente reflexionó a partir de que de la repercusión que tuvo también en la economía, en el dólar blue, pero también las denuncias contra el jefe de Estado por traición a la patria, inicio de juicio político contra el presidente. Íbamos a un choque de poderes. Él mismo lo dijo, en palabras propias del presidente Alberto Fernández, el mismo viernes. ¿Qué pasa? Ante estas presiones dijo, vamos a buscar una salida política. Lo tomó en soledad. Desde el kirchnerismo, hoy fue un silencio hermético total y hay muchas expectativas por lo que pueda llegar a decir la vicepresidenta Cristina Fernández. Que va a estar mañana en un acto en Avellaneda con Ferrarés y toda la primera plana del kirchnerismo más puro. Ahora, Estela, ¿cuánto influyó acá? Hay varias líneas, me parece. Una, desde el Ministerio de Economía, ¿qué mensaje se hizo llegar? Porque, por un lado, hubo un rebote, una repercusión en algunos números, en algunas cifras de la economía que se están controlando. Por otro lado, y ya no solo en economía, se empezó a hablar de la libertad y los bienes de funcionarios concretos, con nombre y apellido, en las denuncias que pensaba hacer la oposición. ¿Cómo influyeron estas cuestiones en esta decisión del presidente que vos decís que fue más bien en soledad? Pero a alguien debe haber escuchado. Sí, el presidente estuvo reunido en las últimas horas con Santiago Cafiero, con Vito Velo, incluso estuvo en diálogo con Sergio Massa, con el ministro de Economía. ¿Qué pasa? El temor a denuncias penales en contra de los funcionarios, no solo del presidente, sino de los funcionarios encargados de administrar la distribución de estos fondos de coparticipación federal. ¿Quiénes son? Quedaron involucrados el ministro del Interior, Guado de Pedro, que salió a aclarar, nosotros no repartimos el dinero, va... el Ministerio de Economía es el encargado. Pero la Secretaría de Hacienda. Secretarios de Relación con los municipios y el propio presidente. O sea, acá se puso en riesgo el funcionamiento del sistema democrático, según la oposición, acusaba al presidente de sedición. Sí, pero además, ¿sabes qué, Estela? Está bueno esto que lo remarques, porque esta es la parte política, pero insisto en la reflexión desde el punto de vista económico. ¿A dónde está ese dinero? Si vos vas a pagar a 90 días o vas a pagar en un bono que vence a 9 años, que además tiene una tasa de interés que ajusta por inflación, por eso insisto con lo de bomba, no dejamos de ver que también en un punto alguien paga ese endeudamiento y si no después hay que arreglar. Me parece importante que quede en evidencia y que quede claro que evidentemente hubo también funcionarios que no están de acuerdo con firmar algo que en definitiva es dinero. Hablamos de la administración de algo que tiene que ser sumamente transparente. ¿Qué querías aportar un datito, no, Martín? No, lo que dice Estela vinculado a las denuncias penales, hoy justamente se empezaron a sortear las denuncias que se habían presentado el viernes y hoy se conoció que el fiscal federal Ramiro González estaba a cargo de todas las denuncias, o iba a estar a cargo de todas las denuncias porque fue el que recibió la primera. Creo yo que con la decisión del gobierno de pagar se discutirá, la Corte resolverá, pero me parece que no entra ya en el desacato del fallo y todas estas denuncias penales quedan absolutamente desvirtuadas. Falta que el fiscal lo decida, inclusive con el juez Daniel Rafecas, que es el juez que va a tener las causas con el fiscal, pero me parece que no van a ser denuncias que tengan un andamiaje. Ahora, a ver, estamos, Estela, perdón, no, un déjame que haga una, porque me parece que una de las cosas que más preocupaba, más que incluso la pérdida de la libertad, porque esos juicios penales pueden demorar una eternidad, no pasa nada, pero los temas de plata son otras cosas, ¿no? Porque
también se hablaba de denuncias del punto de vista civil a los funcionarios involucrados, sobre todo a los que fueron informados por la Corte Suprema, que eran Guado de Pedro y Sergio Massa, y por ahí esas causas pueden ir con mayor celeridad, y vos ya tener el patrimonio personal comprometido por una falla en la decisión administrativa que tenés que tomar, empieza a tomar la cosa a otro color, ¿no? Bueno, acá lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo con estos bonos que vencen a 90 días. Ten en cuenta que en enero empieza la feria judicial, entonces la Corte no va a tomar una decisión hasta marzo, hasta fines de febrero, no sé exactamente cuándo vuelve a funcionar. En el medio, Martín. Sí. No, instruyó al ministro de Economía a presentar un proyecto de ley en el Congreso. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente con esta decisión? Pateando la discusión al Congreso. No tenemos los fondos. Digan ustedes en el Congreso, tanto la oposición como Pero esa es la parte que yo no entiendo. Acá no lo entiendo. Yo invito a cualquier funcionario que quiera que nos esté observando, que tenga colaboradores que nos estén observando, a que salga y que lo aclare si quiere. Acá lo que la Corte dispuso no es recaudar más o sacarle a determinada provincia, es recomponer un porcentaje que podemos debatir si está bien, si está mal. Esa es la cuestión filosófica política. Desde el punto de vista de tus aportes como contribuyente, los pones. Entonces, lo que hizo es volver a construir un porcentaje que ya estaba otorgado del 2,95%, que esta gestión había achicado al 1,65%. Es al revés la propuesta, es volver a mantener un porcentaje que inicialmente ya se estaba pagando y que este gobierno, por decisiones de la política o por otras decisiones que ha entendido, volvió a poner en 1,65. Pero yo lo que quiero plantear, Edi, es que estamos hablando del doble de porcentaje. Entonces, ¿a dónde van a ir esos fondos? Explícito que se diga. ¿A dónde van si no van a la ciudad? ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? No vamos a desacatar el fallo de la Corte. La garantía de que no lo vamos a desacatar son estos bonos. Estos bonos van en garantía, van en caución. Van a decir, hasta que la propia Corte se dé vuelta por lo que nosotros le estamos planteando, o el Congreso determine cuáles son las partidas para pagar lo que está determinando la Corte, quedan estos bonos en caución como garantía de que el Estado Nacional va a pagar. Pero entonces que te cobren en garantía los impuestos, ¿no? Bueno, porque sí, si la está discusión bien, es filosófica, vos tenés que poner en tiempo y forma tu aporte. No y está bien que así no sea. Es filosófica, es judicial. O sea, Me parece es que concreta. es cuando la política se mete. Porque yo, digo, en el porcentaje que mostramos, y te damos la palabra, Estela, si yo entiendo que es lo que se está también pensando es que hay provincias como la de Provincia de Buenos Aires que necesitan un apoyo extra y me parece fenomenal. Tiene un nivel de población altísimo, tiene necesidades que devienen de la pandemia que antes no estaban, hay que reconstituir la matriz productiva de nuestro país y en gran parte, no al 100%, está concentrada en Buenos Aires, en gran parte. Pero no es solo la provincia de Buenos Aires, también Chubut, Neuquén y Santa Cruz reciben un extra. Si eso es lo que hay que discutir, si hay que discutir un apoyo extra o un aporte del Tesoro Nacional, está el presupuesto. Sí, y pero la gente que trabaja con Sergio Massa lo son mandó. los fondos de Buenos Aires, no está en discusión toda la coparticipación. Exactamente. Y ese es el verdadero problema de fondo de la Argentina, que desde el 94, en la reforma constitucional para acá, no se discutió una ley de coparticipación federal que tenga el consenso de todas las provincias. ¿Cómo está planteado, Estela, en la discusión en el Congreso, en extraordinarias? ¿Es discutir solo lo de la Ciudad de Buenos Aires o es arrancar un proceso donde finalmente la dirigencia política argentina se ponga los pantalones y discuta la coparticipación federal globalmente? Sí, lo que está planteando el gobierno es, por un lado, para cerrar el tema de los bonos, es lo que le debe de 2022 va a pagar con estos bonos a 90 días. Ahora, el presidente dice, si este fallo llega a quedar firme, tenemos que incluirlo en el presupuesto 2023. Este es uno de los proyectos que está elaborando en estos momentos Sergio Massa, a pedido del presidente, para ver de dónde van a sacar los fondos. Para 2022 salen de estos bonos. Para 2023, en caso de que el fallo quede firme... Se corta mucho la comunicación, Estela. Vamos a tratar de mejorarlo porque lo que estás diciendo es importante. No solo, pero Martín. si la Corte dicta una medida cautelar, si la Corte resuelve sobre el fondo del reclamo, el problema va a ser mayor. Porque en ese caso lo que la Corte va a resolver es lo que pide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y es que la Nación le devuelva toda la plata que ya le sacó. Claro. Desde el primer día hasta hoy. Y eso son más de 2 años, más o menos un poco más de 2 años.